Mi intervención tiene que ver fundamentalmente con darle una visión a un cierre, si se puede. Probablemente varios diputados hagan uso de la palabra con posterioridad a mi persona, pero voy a tomar el trabajo voy a intentar tomar el trabajo de hacer un cierre que tenga que ver más con un aspecto político que desde lo técnico. Que dicho sea de paso, nuestro miembro informante ha manifestado con lujo de detalle los porcentuales que arroja este presupuesto que estamos tratando en el día de la fecha. También voy a tomar algunas consideraciones que han hecho algunos legisladores que tienen que ver con este presupuesto. Se ha dicho por ahí que era un presupuesto que había llegado tarde y que se había tratado con cierta premura, pero también entendemos que este es un presupuesto que lo ha mandado el mismo gobierno que lo va a ejecutar. Diferencia fundamental con el gobierno nacional anterior, que yo recuerdo que los legisladores nacionales, con mandato cumplido en el 2015 y otros continúan en ese cargo, se han opuesto al presupuesto nacional del año pasado con esta argumentación, que era un gobierno que probablemente no, porque tengo entendido que la elección ya había pasado, entonces un gobierno que iba a cambiar de signo político, o estaba por cambiar de signo político, recordemos el balotaje que fue en noviembre, y que por esa razón de que era un gobierno que no iba a ejecutar el presupuesto que enviaba, es que tanto legisladores nacionales del PRO como de la UCR se opusieron, entre otras consideraciones, seguramente, a que el presupuesto sea aprobado el año pasado. Sin perjuicio de ello, la mayoría que tiene el peronismo y partidos aliados hizo que tengamos presupuesto nacional a nivel nacional. No puedo dejar pasar también que nos encontramos en una coyuntura económica complicada, lo han dicho muchos legisladores, manifestando un estado de incertidumbre en materia económica, incremento de tarifas, baja de consumo, despidos en el sector público, en el sector privado, también despidos por falta de actividad económica para aparejar una recesión. Estos fueron uno de los motivos por los cuales este ministro de Economía de esta provincia decidió enviar el proyecto de presupuesto cuando algunos índices entraran a normalizarse. Dicho sea de paso también, este presupuesto ingresa con posterioridad a un acuerdo importante que ha logrado nuestro gobernador en materia previsional para el ingreso de 400 millones de pesos a nuestras arcas que hemos dado tratamiento hace más o menos un mes atrás. No puedo dejar pasar y reconocer la visita de cada uno de los ministros a la Comisión de Presupuesto. Visita que sonó casi como una interpelación, porque no vinieron hablando solamente de números, sino de su gestión. Se le ha consultado absolutamente de todo. El ministro de Economía vino en dos oportunidades. Yo en lo particular, sin ser miembro de la Comisión de Presupuesto, participé de cada una de las reuniones con muchos legisladores de mi bloque y de otros bloques que sin ser miembros de la Comisión participaron activamente para interpelar, consultar a cada uno de los ministros sobre distintos temas. Recuerdo también que tenemos, como mencionaba el diputado del Frente para la Victoria, algunos pedidos de informes en esta Cámara con respecto a un ministerio particular, que es el ministro de Seguridad, y recuerdo estar en esa reunión de comisión donde solo se le preguntó en dos oportunidades y no tuvo ninguna mención sobre los proyectos de pedidos de informes que tiene presentados en esta Cámara. También manifestó algunas cuestiones que tienen que ver con el CEPO, pero bueno, yo lo he dicho en la comisión, lo reitero acá, recinto. Existe una normativa que es el Código Procesal Penal, que establece claramente la obligatoriedad de los policías de dar aviso inmediatamente a los fiscales. Habla de inmediatamente a los fiscales. Por lo tanto, si le solicitamos a los policías la información a la prensa, también estarían incumpliendo una norma que es procesal de nuestra provincia. También tengo que reconocer la actividad y la presencia y la constancia y perseverancia de nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto, que ha mantenido por casi 48 horas activa esta comisión, con la presencia de cada uno de los ministros,
Y no quiero dejar pasar alguna precisión que hizo la presidenta del bloque de Cambiemos, manifestando cierta premura en el tratamiento del presupuesto, pero vale recordar que el presupuesto está disponible desde el 5 de mayo y lo estamos tratando casi a final de mes. Me parece un tiempo prudencial para análisis del mismo, sobre todo si reconocemos, reitero, la interpelación que se le ha hecho a los ministros en términos económicos de este presupuesto. Bueno, adelanto a decir que considero equivocada la posición, por supuesto, fundamentada con sus argumentos, pero a mi criterio, a nuestro criterio, como bloque, consideramos equivocada la posición de los legisladores provinciales que van a votar en contra, en términos generales, de este presupuesto. Tal cual lo dijo el presidente de la bancada de la UCR, FERPAN, con el socialismo, ha dicho que es una herramienta básica del presupuesto. Justamente como es una herramienta básica del presupuesto, la ley de leyes, consideramos que podría haberse modificado particularmente en algún articulado. De hecho se lo hemos propuesto en comisión. Yo particularmente le propuse que nuestro bloque estaba abierto para modificar el artículo que el diputado Robledo adelantó su voto no positivo, que tiene que ver con los mal llamados superpoderes o facultades de asignar partidas, y mostró voluntad también el ministro de Economía a decir que podría bajarse o reducirse ese porcentaje de 1 por mil al 0,5 por mil. Sin embargo, ante mi pregunta de si esto estaría aparejado de un acompañamiento en términos generales, se me acusó de extorsionar. Lejos estoy de eso, fue una consulta puntual sobre un artículo del presupuesto. También el diputado Tindigle manifestó que ellos tienen una visión política de la economía y no económica de la política. Bueno, va a coincidir conmigo el diputado de que esta es una herramienta sustancial en un ejecutivo de la ley de presupuesto. Con lo cual, no acompañar en términos generales un presupuesto es una decisión política. No es una decisión económica, técnica, puntual. Es una decisión política no acompañar a un gobierno que tiene entre 4 y 5 meses de iniciado. Y el diputado no me va a dejar mentir que por aquel entonces, allá por el año 2010, cuando se compone la Cámara de Diputados Nacionales con el famoso Grupo A, que ingresan legisladores nacionales luego del conflicto con el campo, ese bloque, que era una alianza entre el PRO, el radicalismo y algunos espacios más, no dio quórum para tratar el presupuesto del año 2012, lo cual el gobierno nacional anterior no tuvo la posibilidad de llevar adelante un presupuesto ejecutado por él mismo. Y esto, el diputado Tindigle no me lo va a dejar mentir, porque fue una crítica sustentada en aquel momento de esta falta de compromiso de gobernabilidad de la oposición de por aquel entonces. Que dicho sea de paso, oposición duró muy poco, porque luego el gobierno nacional en el 2011 sacó el 54% de los votos. Puntualmente el presupuesto tiene algunas consideraciones, ya lo ha dado Ariel, pero habló de cuál es la función social que tiene este presupuesto para este gobierno, que es justicialista, que le da alrededor del 27% del presupuesto de educación, un 14% a salud, un 15% a salud social, un 13% a la producción. Lo manifestaba el diputado Concilio sobre esto, un 63% de aumento en relación al desarrollo social. Además de otorgar mayor presión sobre bancos y sobre compañías de celulares. Y fundamentalmente es prioritario para un gobierno como el que tenemos, que es esencial e ideológicamente justicialista, darle mayor porcentual a la educación. Que dicho sea de paso, no hay que mirar en términos de derechos humanos solamente el presupuesto en relación a derechos humanos, que seguramente luego la presidenta de la comisión puede agregar algo más, sino que también la educación es un derecho humano, que tiene el 27%, el trabajo es un derecho humano, la salud es un derecho humano. Pero bueno, este presupuesto arroja cierta eficacia y eficiencia. Pero ¿sabe, señor presidente, la diferencia entre la eficacia y la eficiencia? Bueno, ambos persiguen el mismo objetivo, que es un resultado, que es una meta, pero solo la eficiencia lo hace optimizando los recursos. Y creemos que la medida que ha tomado este gobierno provincial, en cabeza de su ministra de Educación, de otorgar cargos en ese área, pero primero repatriando a todos los docentes que estaban llevando adelante tareas administrativas, es un claro ejemplo de eficiencia en materia presupuestaria. Luego fue claro el miembro informante hablando de economía por no inversión, de nuestro déficit y de la necesidad de paliar este déficit. Pero
Sabe, presidente, que este bloque y este gobierno provincial, esencialmente justicialista, no va a utilizar el trabajo como variable del ajuste. Por esa razón es que nuestro gobernador ha apelado a la economía por reversión y lo ha adelantado, que en sus intensivos viajes a Buenos Aires ha logrado, también con la buena voluntad del gobierno nacional, incorporar fondos para paliar este déficit. Pero la verdad que nosotros, a diferencia de lo que, o ratificando un poco lo que decía el diputado Tindini, nosotros sí queremos que el presupuesto cierra, pero con los pampeanos adentro. Por eso es que no vamos a tomar, ni vamos a tomar determinaciones que tengan que ver con que para achicar el déficit fiscal vamos a despedir trabajadores, como sí ha ocurrido en algunas gobernaciones, en la ciudad de Santa Rosa, en el gobierno nacional, en el Senado de la Nación, con más de 2.000 empleados que han sido primero despedidos y después auditados acerca de si trabajaban o no trabajaban. Entonces, la verdad que nosotros creemos que frente a esas iniciativas que se han tomado en distintos, y esto no es una mirada ideológica, también hay gobernaciones provinciales que han despedido gente, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz. No estoy haciendo un cuestionamiento ideológico, solo digo que este gobierno provincial justicialista no va a apelar al despido para achicar el déficit. Después se nos habló de la transparencia, que coincido que ha habido declaraciones de nuestro ministro de Economía, nuevamente, desafortunadas. Lo hemos dicho con respecto a sus declaraciones en cuanto a los docentes, pero también lo decimos con respecto a los objetivos de esta provincia. Esta provincia persigue mayor y mejor transparencia. Pero lo que no se habló es que en su momento esta provincia no adhirió a la ley de responsabilidad fiscal. Ley de responsabilidad fiscal que tampoco adhirió la ciudad de Buenos Aires. En el momento en que el actual presidente conducía los destinos de esta ciudad, ni ahora mismo tampoco ha adherido. Pero en su momento esta provincia decidió no adherir, fue allá por el año 2003 o 2004 donde se aprobó, porque implicaba también una auditoría mayor, un control mayor del gobierno nacional con respecto a nuestras arcas provinciales. Sin perjuicio de eso, lo he conversado particularmente con el ministro y está en análisis esta posibilidad. Pero ya que hablamos de transparencia, también me gustaría manifestar que este gobierno provincial ha decidido avanzar en la contratación electrónica. Dentro de las argumentaciones para avanzar en la contratación electrónica está no solo darle mayor celeridad, como mencionaba el miembro informante de nuestro bloque, sino también mayor transparencia, porque es un nuevo procedimiento, una nueva metodología para las licitaciones y para lograr que estén al alcance de todos los números de nuestra provincia. Pero también quiero citar un antecedente que la verdad que es llamativo cuando hablamos de transparencia, ¿no? Sabe, presidente, que la semana pasada nos enteramos también que el gobierno nacional, por DNU, por decreto de necesidad de urgencia, elevó en un 650% el tope para evitar las licitaciones públicas. 650% el tope para evitar las licitaciones públicas, de 800.000 a 6 millones de pesos para las licitaciones privadas y de 200.000 a 1,3 millones para la contratación directa. Ahí nadie dijo nada. Un DNU a nivel nacional eleva el monto para evitar la licitación pública. Pero bueno, acá hablamos de transparencia. También hay una nueva ley de emergencia administrativa en la provincia de Buenos Aires, tratada en comisión, en estos días se va a tratar, si no es la semana que viene. Cuestionada por legisladores de nuestro bloque, porque le da menos control para las licitaciones, para las contrataciones de bienes. Es criticada por limitar a los proveedores y por falta de publicación oficial. Pero bueno, acá también, dentro de los límites de esta provincia, hablamos de mayor transparencia. Por otro lado, también se tocó en esta Cámara, a mi criterio lo han llamado superpoderes, ¿no? Que es la facultad de asignar partidas. La verdad que tengo que decir, primero, que la tienen casi todos, por no decir todos, los poderes ejecutivos de este país. La tiene el Poder Ejecutivo Nacional, antes y ahora, sin perjuicio que el presidente del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación manifestó que pretenden ir disminuyendo esta facultad, pero hasta llegar a un 5%. Bueno, acá tenemos un 1 por 1000. Pero a nivel nacional pretenden ir limitando esta facultad de reasignar partidas hasta el 5%.
Pero también la tiene la Municipalidad de Santa Rosa, gobierno adverso de un signo político opositor a nuestro partido. No la tiene de ahora, la tiene de siempre. Entonces me parece que considerar que es, si bien podemos mejorarla, podemos limitarla, de hecho lo estamos haciendo, a 1 por 1000, también es cierto que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, no de ahora, de siempre, y que es importante. La tuvo de la Rúa también, del gobierno de la Alianza. ¿Recuerdan? Allá por el 99-2000, se le dio superpoderes primero a Colombo, después a Domingo Cavallo, ministro de Economía, tenía esta facultad también. Pero bueno, puntualmente quiero hacer alguna consideración con respecto a esto de fijar posición en Cámara. Yo entiendo que es una postura de este bloque, la considero, la respeto, pero creo que podría haber sido un poco más fructífero para el debate haber llevado adelante un dictamen en minoría. Digo, con estas consideraciones y oposiciones que tienen sobre artículos en particular, como puede ser el 1 por 1000 de facultad de resignación, como puede ser, y nuestro Ejecutivo y nuestro bloque avanzó en modificar el impuesto al baldío, porque consideramos atinada la observación que ha hecho el presidente del bloque de FEPAM, pero bueno, no se ha podido llegar a tampoco un dictamen de minoría y tampoco se ha acompañado en términos generales del presupuesto si se ha hecho lo contrario, ¿no? Pero, bueno, por último, yo quiero decir, finalizando, es que nuestro gobernador ha llevado adelante una política activa en estos 4 o 5 meses, logrando un acuerdo de precoparticipación por el 15% de todas las provincias, por el cual se establece una quita porque no se paga el 15% de inmediato, sino que se va pagando de manera prorrateada, pero es un acuerdo que hoy es posible, que nuestras provincias necesitan, pero que esa es una de las razones por las cuales este gobernador viaja seguido a Buenos Aires. Esa es una de las razones porque para defender los intereses de nuestra provincia no hace falta enviar notas o hacer comunicados de prensa. También hay que dirigirse a la ciudad, que muchas veces es donde tiene Dios, y reclamar lo que el Estado Nacional le debe al Estado provincial de nuestra provincia. No es una deuda ni de Cristina, ni de Macri, ni de anteriores presidentes, es una deuda del Estado Nacional con este Estado provincial. Pero bueno, yo leí hoy declaraciones del secretario de Deportes manifestando esto, ¿no? que viaja muy seguido a Buenos Aires. Bueno, también con el mismo criterio podríamos decir que viaje más seguido a La Pampa, pero me parece que sería entrar en una chicana política que no considero, pero después habla de que llevamos 30 años como partido ganando elecciones, sí. Sí, el Partido Justicialista no conoce la derrota, no desde el 83 a la fecha, desde el 52 que somos provincia, no conoce la derrota. Pero además habla de gastar plata en campaña. Justamente. Macalister, que ustedes sabrán, porque es candidato a diputado nacional, faltaba levantar una baldosa y el diputado aparecía en las redes sociales, en donde fuera. Entonces, la verdad que no sería prudente esa aseveración. Pero vuelvo a retomar lo que decía. Este gobernador peleó por los intereses de nuestra provincia, logró este acuerdo del 15% de precoparticipación, sin poner en riesgo el juicio que tiene esta provincia con el Estado Nacional por el déficit del año 2010 al 2014, porque fue un agregado que logró este gobernador en el promedio de gobernadores, junto con el ministro. Este gobernador también avanzó en un reclamo importantísimo para nuestra provincia como integrante de la región patagónica de bajar al 400%, que dicho sea de paso es una animalada, pero si hablamos que el promedio de incremento de la tarifa de gas en la provincia de La Pampa era del 1000%, bajarlo al 400% es un logro. ¿Alcanza? No, la verdad que no. La verdad que decirle al habitante residencial de los sectores más humildes de nuestra provincia que lo bajamos al 400%, la verdad que no es un acuerdo del todo ideal, pero es lo posible y es lo que nuestro gobernador acordó con el gobierno nacional, que primero avanzó en 1200, 1300 y bajó a 400, con lo cual esto amerita reflexionar sobre si esa decisión fue oportuna o no, porque la verdad que no hubo una baja del 2, 3%, casi el 700, 800% de un solo saque bajaron.
Entonces, frente a esto también el gobernador se mostró defendiendo los intereses de nuestra provincia. Pero bueno, queda deuda pendiente del Estado Nacional. Repito, no es el gobierno de Macri, reconocemos que durante los últimos 12 años el gobierno nacional anterior tampoco se hizo cargo de esta deuda, no hago un planteo ideológico, hago un planteo institucional. Este gobierno nacional, como el anterior, también le sigue debiendo a la provincia de La Pampa, en materia del 2010 al 2014, en materia del segundo semestre del déficit previsional, que estamos esperando que ingresen a la provincia. También en materia del déficit del año 2015, que son alrededor de 495 millones. También, un tema que es importante y que la semana que viene los legisladores de la Comisión del Parlamento Patagónico vamos a tocar, que tiene que ver justamente con eliminar esta barrera que en un inicio fue sanitaria, que hoy se transformó en política, y que lo hemos reclamado, y los legisladores del PRO acompañado del proyecto de resolución de la sesión pasada, pero que necesitamos los 30 diputados acompañar este reclamo que es provincial, que no es partidario ni ideológico, es provincial y que tiene que ver con lograr una mejora para todos los productores cárnicos de nuestra provincia. Así que yo, para terminar, lo que voy a proponer es que en estos temas, que son de interés provincial, no partidario, acompañemos todos los legisladores para lograr que el próximo presupuesto de la provincia de La Pampa no arroje déficit, sino que tenga los fondos suficientes como para afrontar todos los faltantes que han mencionado cada uno de los diputados en materia de obras públicas, en materia de educación, en materia de mayor cantidad de obras, de mejorar las rutas. ¿Quién va a estar en contra? ¿Quién va a encontrar a un legislador de nuestro bloque a decir no, la verdad que no queremos que se incrementen las escuelas en la provincia, no queremos que se incrementen los hospitales? No, por supuesto. Este bloque considera que hay que mejorar, pero para eso hace falta fondos. Y hay fondos que el gobierno nacional, no de ahora, de antes también, le debe a nuestra provincia, y para eso necesitamos reclamar todos, los 30 diputados, no solamente este bloque, para que sean repatriados sus fondos. Así que con estos argumentos, que considero que tienen que ver más con una cuestión de defensa del interés político, como bloque, que vamos a invitar al resto de los legisladores que nos acompañen nosotros.